Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta reunión virtual en la que vamos a dar una pequeña muestra de lo que es nuestro programa de Excel para expertos. Programa que, bueno, como ustedes sabrán, tiene bastante acogida. Es un programa que venimos trabajando ya hace buen tiempo con un singular éxito. En él tratamos de transmitir conceptos de Excel que apuntan hacia un mejor performance, a un mejor uso de la herramienta, ¿no? Para usuarios finales, como son ustedes, ¿no? Que en su mayoría son profesionales de otros campos que no necesariamente son asociados a la informática, ¿no? Administradores, profesores, abogados, médicos, contadores, financieros, en fin. El programa de Excel para expertos, ¿no? Permite un poquito también hablar de él. Quizás ya ustedes están informados, pero de igual forma me parece interesante recalcar algunos temas. Consta de tres módulos, ¿no? Un módulo 1 de revisión de conceptos avanzados de Excel, de herramientas interactivas como subtotales, funciones de base de datos, tablas dinámicas, importación de datos, el manejo de análisis de probabilidad con la herramienta Buscar Objetivo, tablas de doble entrada y Solver. Luego el módulo 2, el módulo en el cual sentamos las bases para crear macros en Excel, ¿no? Como todos ustedes de repente por ahí tienen idea, las macros son de dos tipos. Las macros que se pueden crear con la grabadora de macros y las macros que se realizan, ¿no? Codificando el mismo usuario su propia macro. Es obviamente la mira o el objetivo en el programa de Excel para expertos en el módulo 2 que el propio usuario codifique sus macros. Para ello tenemos que revisar mucho acerca del lenguaje con el que se hacen estas macros, que es el lenguaje VBA o Visual Basic para aplicaciones. En el módulo 2 entonces sentamos las bases de lo que es la creación de macros usando este lenguaje. Y en el módulo 3 aplicamos los conceptos aprendidos en el módulo 2 para crear macros con conexión a base de datos. Macros que permitan una conexión a un origen de datos y poder, en base a ello, obtener información importante y presentársela al usuario en su hoja de cálculo, ¿no? Así se apunta, digamos, este programa de Excel para expertos y que, bueno, hoy día vamos a solamente dar un tema. Justamente el módulo 3 hemos elegido, cuando me dijeron a mí, profesor León, quisiéramos que nos sugiera un tema para poderlo brindar aquí en las charlas informativas. Elegí este tema porque me parece interesantísimo ver cómo desde Excel podemos acceder a una base de datos, ¿no? En este caso la base de datos es una base de datos Access, pero podría ser en todo caso, dependiendo del escenario y la coyuntura, una base de datos SQL Server, por ejemplo. ¿Ok? Para ello, primeramente vamos a revisar algunos conceptos iniciales. Vamos a ver en esta reunión, ¿no? En el temario de esta reunión, definir algunos conceptos como ADO, qué cosa es ADO, a qué se refiere el término o las siglas ADO, qué son los data providers o proveedores de datos, cómo poder referenciar, ¿no? A la librería de objetos ADO, cuáles son los principales objetos o las principales clases que forman parte de esta librería, y ver algunas demos, ¿no? Algunos ejercicios de conectividad desde macros en Excel hacia orígenes de datos, en este caso Access. Definiendo qué es ADO. ADO son las siglas de ActiveX Data Objects, que vienen a ser, o que es, mejor dicho, un estándar de conectividad Microsoft para poder hacer que aplicaciones hechas en Visual Basic para aplicaciones, o VBA, ¿no? Podamos tener una interacción mediante estas herramientas, ¿no? Mediante estos estándares de conectividad a un origen de datos. Entiéndase, base de datos. ¿Ok? Aquí cabe mencionar algo importante que de repente muchos de ustedes quizás no conozcan o no sepan. El concepto de macros no es exclusivo de Excel, ¿no?
el concepto de macros no solamente es para crear macros en Excel. Podemos también crear macros para Word, macros para PowerPoint, macros para Access incluso, ¿no? Así que el concepto de programación es no solamente asociado a Excel. Puedes programar en cualquiera de las herramientas de ofimática. Y es justamente ahí donde uno, ya como usuario final, eleva enormemente la potencialidad de la herramienta. Desde que uno puede programar actividades sobre las herramientas, como podrás entender, ya uno podrá hacer 1001 cosas con la herramienta. Cosas que de repente con las herramientas interactivas no se pueden hacer, con la programación en macros sí se puede hacer. Y se abre un sinnúmero de puertas, ¿no? El horizonte de perspectivas, el horizonte de oportunidades de lo que puedes hacer con la herramienta, pues enormemente evoluciona o es más grande, ¿no? Esta librería, este estándar de conectividad se plasma, como dice acá en la diapositiva, en una librería o conjunto de clases, ¿no? Las clases debemos entenderlas como plantillas de trabajo, que contienen diferentes funcionalidades, características, y que permiten al desarrollador, vale decir, a los que van a crear macros, acceder a bases de datos de una manera segura y eficiente. Al decir eficiente, estamos recalcando de que se puede utilizar estas clases, ¿no?, con, digamos, ahorro de recursos de memoria, ahorro de recursos de procesador, ¿no?, hacer que la conexión a una base de datos no consuma mucho recurso del computador. Esta librería, llamada ADO, ¿no?, tiene componentes, está compuesta básicamente de 3 clases, de 3 plantillas que nos ofrecen todo un esquema de trabajo, todo un esquema de funcionalidad que permite justamente la conexión a base de datos. Aquí estamos viendo de una manera gráfica esta arquitectura, ¿no? Hay 3 clases, digamos, eje, que es la clase Connection, con la que yo puedo conectarme a una base de datos, Access, SQL, Oracle. Tengo también la clase RecordSet, que la puedo utilizar para 2 cosas funcionalmente. Una, lo más, digamos, clásico, es recibir en estos objetos RecordSet resultados de consultas, ¿no? Yo puedo hacer una consulta, por ejemplo, que me devuelva los clientes de un determinado distrito. Hago la consulta a la base de datos y la base de datos me devuelve los clientes que pertenecen al distrito consultado a través de un RecordSet. ¿De acuerdo? Y también tengo a la mano la clase Command. La clase Command me permite también hacer consultas o básicamente cualquier tipo de interacción con la base de datos, con la ventaja de que puedo manejar consultas parametrizadas. ¿De acuerdo? Ojo, la idea obviamente no es que ustedes hoy día tengan un conocimiento detallado del tema. Estamos solamente dando información general para que pueda en un momento más ver cómo estos elementos se conjugan y me permiten efectuar la demo que más adelante vamos a llevar a cabo. Bien, conjuntamente con ADO, es importante también definir lo que son los proveedores o data providers, ¿no?, los proveedores de datos, como se les conoce en el argot informático. Los proveedores de datos, si queremos compararlos con un ejemplo de la vida cotidiana, por ejemplo, supongamos que ustedes tengan su laptop, ¿no? Y, bueno, su toma de corriente es una toma de 2, ¿no?, de 2 pines.
y su laptop tiene una salida, ¿no?, de 3 pines. Entonces, obviamente no van a poderlo enchufar. Y al no poder enchufar, ¿no?, el cable de energía de su laptop, obviamente, o de su computadora, o de cualquier artefacto, ¿no es cierto?, este artefacto no va a funcionar si no tiene, pues, una fuente de poder. Lo que tendrían que hacer ustedes, ¿qué cosa es? Adquirir esos adaptadores, ¿no?, que tienen una toma posterior de 3 entradas y una salida de 2. Y ahí sí poder, ¿no?, consumir la información, o consumir, perdón, la energía, ¿no?, para poder hacer funcionar el equipo. Esos adaptadores, ¿no?, de 3 tomas, ¿no?, que reciben 3 tomas y salen 2, que lo tenemos en casa probablemente ahora que estamos en época navideña, usamos mucho esto para poner los arbolitos y todos los juegos de luces, probablemente los usen ustedes. Oye, esos adaptadores son un claro ejemplo de un proveedor de datos, ¿no? Sin esos adaptadores, el equipo no puede consumir energía eléctrica que proviene de la fuente de poder, ¿no es cierto? Entonces, acá, ese mismo concepto se plasma en los data providers. Un data provider es una interfaz, es un driver que está instalado en tu computador, ¿no?, que permite que las aplicaciones, ¿no?, puedan conectarse a un origen de datos. Hay proveedores de datos para Access, hay proveedores de datos para SQL Server, hay proveedores de datos para Oracle, hay proveedores de datos para los grandes o los más populares manejadores de base de datos. ¿Correcto? Es como si tuvieras tú, ¿no? Es como si tuvieras tú hoy en día también otro ejemplo que podemos dar a cuenta, ¿no? Los famosos ahora cargadores universales, ¿no?, de celular. Yo les pasé, he visto un cargador que tiene como 10 diferentes tomas, ¿no? O sea, un solo enchufe y el cargador, o sea, tiene 10 diferentes opciones para poder encajar a 10 diferentes modelos de celular. Cada una de esas, ¿no?, salidas sería un proveedor de datos, para que tengas una idea más correcta del tema, ¿no? Ahora, si estos drivers, si estas librerías no están instaladas en tu computadora, obviamente, ¿no?, no se podría llevar a cabo la conexión de la aplicación con la base de datos, ¿no? Ahora, no te preocupes por estos drivers o por estos proveedores, porque cuando uno instala el Windows, ya la gran mayoría de drivers vienen instalados con el Windows. ¿De acuerdo? Así que no es una preocupación muy grande. Ahora, si tienes de repente un manejador de base de datos que es de repente no muy conocido, no muy popular, ten por seguro que su driver o su provider está pues en internet y lo puede descargar desde allí, ¿no? Un caso de este tipo es el proveedor para MySQL, que es un famoso gestor de base de datos, ¿no?, que no viene instalado en el Windows, no viene cuando instalas tú el Windows, y por ende si tú quieres conectarte a un servidor MySQL, si no tienes el provider no lo vas a poder hacer. Pero el provider lo tienes en la página web de MySQL, que ha sido adquirido por Oracle, y puedes descargar ahí el correspondiente proveedor e instalarlo en tu equipo. ¿De acuerdo? En el caso de Access, que es con el que vamos a hacer la demo el día de hoy, ¿no?, tenemos 2 tipos de proveedores para Access, dependiendo de la versión de Access con la que deseas trabajar, ¿no? Aquí estamos viendo, para el caso de versiones de base de datos Access 2010 para adelante, el provider es Microsoft.ace.oldb.12.0. Y para bases de datos previas a esa versión, ¿no?, por ejemplo, la demo el día de hoy la vamos a hacer con una base de datos Access, me parece 2007, ¿no? Y que para esa versión, pues el provider es Microsoft Jet.oldb.4.0. ¿Correcto? Entonces, esos proveedores, repito,
y están instalados en tu equipo. Cuando instala Windows, y esos providers vienen instalando, ¿no? Se vienen ya instalando con el Windows también. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Continuamos. Ahora, ¿cómo podemos referenciar nosotros desde nuestros libros Excel? ¿Cómo referenciar a estas librerías? Es importante hacer la referencia, ¿por qué? Porque nosotros no podemos utilizar estas clases, la clase Connection, la clase Record Set, la clase Command, si es que al Excel no le advertimos antes que desde nuestras macros vamos a emplear esta librería que contiene estas clases. ¿Correcto? Al Excel hay que advertirle, ¿no? Oye, amigo Excel, por si acaso en mis macros voy a utilizar clases que pertenecen a esta librería, ¿no? Así que mira, te estoy advirtiendo, ¿no? Que voy a emplear estas clases, ¿no? Para que estés al tanto y no tengas problemas a la hora que ejecute mis macros, ¿no? O sea, ese pedir permiso, ¿no? Que te estoy comentando ahorita en sentido figurado, es justamente hacer la referencia. Entonces, como acá dice la diapositiva, ¿no? En el mundo del desarrollo de aplicaciones no hay un método único, no hay una sola fórmula para hacer algo, ¿no? Pero sí hay buenas prácticas, ¿no? Hay buenas prácticas. Aquí, en informática, la experiencia nos ha enseñado de que aquel dicho que dice todos los caminos van a Roma, aquí en informática no se ajusta, porque de todos los caminos que van a Roma hay que utilizar el que menos recursos informáticos demanda, el más eficiente. Entonces, para ir por el camino más eficiente hay buenas prácticas que tenemos que cumplir. Hay buenas prácticas que tenemos que, ¿no? Desarrollar o que llevar a cabo para una buena conclusión de nuestros proyectos o desarrollos, ¿no? En este caso de macros en Excel. Ahora, si el tema pasa por una conexión a base de datos, hay que recordar que la interacción con base de datos fundamentalmente pasa por hacer consultas, ¿no? La gran mayoría de usuarios de bases de datos, ¿no? Hacemos consultas. Ustedes todos los días, de repente, no se dan cuenta, pero todos los días consultan bases de datos, ¿no? Desde que abren su correo y ven su mensajería del día, ya están consumiendo una base de datos. Si de repente van al Facebook, ¿no? Y van a ver, no sé, de repente algún evento, algún tema que hay mucha gente que le gusta mucho el tema del Facebook, ahí también estás consumiendo base de datos, ¿no? Esas notificaciones que te vienen ahí en color rojito, ¿no? Que nos gusta ver de repente qué nos han comentado, qué cosas nos han puesto, en fin, es una consulta a base de datos. Entonces, el mundo informático se mueve mucho en base a consultas que hacemos a bases de datos. Pues bien, entonces, esa es una parte. Ahora, la otra parte también de la interacción con base de datos pasa por hacer actualizaciones, ¿no? Uno de repente hace un pago de una cuota por Internet y se está actualizando su saldo en la base de datos. De repente un alumno reserva una matrícula de su instituto o universidad vía Internet y ya se está actualizando la base de datos. De repente yo me suscribo a una página de repente informática, a una página tecnológica, ingreso mis datos, mi nombre, mi apellido, mi profesión, etcétera, y estoy actualizando una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces la actualización, la modificación y hasta inclusive la eliminación de datos también es otra de las actividades que se pueden hacer con una base de datos. Pero que se entienda que la principal actividad es la consulta. ¿Ok?
Ahora, para poder emplear nosotros estas clases, ¿no? Hay que hacer una referencia, como estábamos diciendo, la cual se indica en las siguientes diapositivas, ¿no? El paso 1, para hacer una referencia, es dirigirnos a la ventana de código del Excel, ¿no? A la ventana del Visual Basic de Excel, acceder al menú de herramientas, opción referencia. Menú de herramientas, opción referencia. Luego de ello, va a aparecer una ventana como esta, ¿no? Donde aparecen todas las librerías que tú puedes hacer referencia desde tu aplicación Excel. En el caso de las librerías ADO, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, existen muchas versiones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una serie de versiones, ¿no? 2.0, 2.1, 2.5, 2.6, hasta la 6.0, inclusive hay más. La pregunta de repente podría ser, ¿a cuál de todas ellas voy a referenciar? Bueno, digamos, en la mayoría de casos, yo utilizo siempre la más básica, ¿no? La 2.0, o la 2.1, hasta la 2.5 probablemente. Porque las más avanzadas ya pertenecen a versiones de Excel de repente 2010 o 2013. Que de repente si mi hoja de repente la van a utilizar usuarios que tienen la versión Excel 2007, de repente una librería de versión 6.0 o 12.0 de repente no va a estar en las máquinas de esos usuarios. Y obviamente, si no están esas versiones, el archivo no va a funcionar bien. Entonces yo recomiendo, salvo que sea un trabajo de acceso a datos bastante puntual y que de repente se requiera de tecnología de última generación, usar las versiones básicas, ¿no? Versiones que vamos a saber que van a encontrarse en cualquier computador normalmente, ¿no? La versión 2.0, 2.1, 2.5, hasta la 2.6 te ofrecen el trabajo sin ningún problema en las versiones, ¿no? De Excel desde la versión 2005 hasta la actual. ¿Ok? Aquí en el ejemplo, como tú puedes ver, se ha hecho el check a la versión ADO 2.0. Una vez hecha la referencia, ¿no? Ya estamos listos para poder trabajar, ¿no? Aplicaciones Excel utilizando estas librerías. Esto que hemos hecho lo voy a hacer, ¿no? Desde un libro Excel. Abrimos un libro Excel 2010. Voy a compartir mi escritorio para que puedan ver ustedes, ¿no? Una cosa es verlo en la PPT, otra cosa es verlo ya en el propio Excel, ¿no? Estando en mi libro Excel, voy a la ficha programador. De la ficha programador voy a mi botón Visual Basic. Y estando en Visual Basic, vamos a herramientas, referencias. En referencias, ubico Microsoft ActiveX Data Objects. Como pueden apreciar, ¿no? Ahí está. Y hemos elegido esta de acá. Y al aceptar, ya Excel está advertido de que puedes utilizar estas librerías con sus respectivas clases, ¿no? Dentro de cualquier macro que vayas a construir. Por si acaso, si alguno de repente de ustedes en casa me está siguiendo el ejemplo, quizás no tenga esta ficha programador en su interfaz Excel. Esta ficha programador por defecto no aparece, ¿no? Para que puedas hacer posible que esta ficha aparezca, tendrías que ir a tu menú archivo, opciones, y en opciones irte a personalizar cinta de opciones
y checar aquí en la lista de la derecha, checar la opción programador. En tu caso, si no la tenías visible, lo más seguro que esta opción esté deshabilitada. Así la has encontrado. Para que pueda ser visible, la marcas y aceptas. ¿De acuerdo? Con este procedimiento, entonces, ya tu libro Excel está advertido, ya tu libro Excel sabe que vas a poder, en sus macros, incluir las clases de esta librería para poderte conectar y hacer consultas a una base de datos. Bien, hacemos un repaso rápido de las principales clases de ADO. La clase Connection, que básicamente nos permite manejar la conexión a una base de datos. Una de sus principales propiedades o características es la Connection String. Esta propiedad me va a permitir establecer el proveedor, con qué proveedor voy a trabajar y la ubicación de mi base de datos. Esta clase Connection también tiene dos métodos llamados Open y Close. El método Open me permite abrir una conexión y estando abierta la conexión ya puedo hacer mis consultas o de repente mis actualizaciones también. Y una vez que ya terminé de trabajar ya hice la consulta o ya hice la actualización, pues lo correcto sería cerrar la conexión. Y eso lo logro hacer con el método Close. ¿No? Aquí tenemos un pequeño segmento de una macro que justamente hace referencia a todo lo que te acabo de decir, ¿no? Una macro que me permite crear una instancia llamada CNX de la clase Connection. Esa instancia CNX le defino su propiedad Connection String, indicándole primero el proveedor. Mira, está el proveedor, Microsoft Jet OLEDB 4.0 Data, y luego, ¿no?, el Data Source para indicarle la ruta donde estará la base de datos a la que deseo conectarme. Hay que ser bien precisos en la ruta, ¿no? En este caso es una base de datos Excel y obviamente hay que estar seguro si la base de datos está en esa ubicación. De tal así que cuando yo abro la conexión se va a poder abrir si efectivamente encuentra el proveedor instalado en el equipo y encuentra la base de datos en la ruta que tú le has dicho. Si es así, la conexión se abre y dando pie, o digamos, dando a entender que la conexión ya se hizo, mandas el mensaje conexión abierta. Y luego cerramos la conexión. Es simplemente una macro que prueba, ¿no?, a ver si es posible hacer una conexión a una base de datos o no. Muy bien. El otro objeto es el objeto Record Set, que lo utilizamos bastante para hacer consultas que te pueden devolver uno o más registros. ¿Ok? La clase Record Set se complementa, obviamente, usando la conexión. Sin la conexión, obviamente, no podemos hacer ninguna consulta, ¿no? Primero es establecer la conexión correcta y luego hacer la consulta, ¿no? Para crear una instancia de la clase Record Set, ¿no?, usamos esta línea de código, en la cual tenemos acá la instancia llamada RCT de la clase Record Set. Y esa instancia es la que utilizaremos para hacer diferentes consultas, ¿no? Ahora, además de hacer consultas, también se pueden hacer tareas de inserción, modificación y hasta eliminación de registros, como te dije hace un momento, ¿no? Pero son temas, obviamente, que escapan a esta demo, ¿no? Vamos a ver ahora parte solamente de consultas. Para hacer consultas, también, yo sé de paso, hay que conocer un poco de un lenguaje que es un lenguaje estándar para hacer consultas, que es el lenguaje llamado SQL. En el módulo 1 de Excel para expertos enseñamos las bases de este lenguaje, para que cuando lleguemos al módulo 3
podamos hacer otras consultas dentro de las macros. Básicamente, para hacer consultas, este lenguaje SQL, ¿no? Structured Query Language, tiene una sentencia llamada select, que es la que permite efectivizar consultas. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de la sentencia select, ¿no? Aquí tenemos cómo consultar a un cliente. Acá seleccionamos sus campos. Estos campos provienen de una base de datos de clientes, ¿no? Que está en nuestro equipo. Esta base de datos, voy a mostrarla a continuación, es una base de datos Access por la que vamos a trabajar la demo. Voy a compartir mi escritorio, ¿no? Esta base de datos se llama Ventas 2005 y tiene estas tablas, TV cliente, TV detalle de compra, ¿no? Por ejemplo, la tabla TV cliente tiene esta información, ¿correcto? Voy a hacer una consulta sobre esta tabla de clientes, ¿correcto? El nombre de los campos es este. ¿No? CodeClick es el código del cliente, RazorClick es la razón social, DIRClick es la dirección, TClick es el teléfono, y así hay diferentes campos en la tabla, y justamente estos nombres de campos son los que tenemos que tomar en cuenta para hacer las consultas. Tengo también la tabla producto. Están mis productos. Y los campos de la tabla producto, ¿no? Son estos. CodePro, que es el código del producto, DesPro, que es la descripción, PrePro, que es el precio, y así. Son actual, stock mínimo, unidad de medida, línea del producto y si es importado o no, ¿no? Así se han bautizado los nombres de los campos de la tabla producto. Entonces, mi consulta SQL toma como referencia los nombres de dichos campos, ¿no? Selecciono el código del cliente, razón social y dirección desde la tabla cliente, donde el código del cliente sea el código C009. Esto, en pocas palabras, lo que va a hacer es devolverte el código, razón social y dirección del cliente C009. ¿No? Y como obviamente solo hay un cliente con ese código, te devolverá solo un registro. No pueden haber dos clientes o más con ese código. En la parte inferior tenemos una consulta para un producto. Selecciono el código del producto, descripción del producto y precio del producto desde la tabla producto, donde el código del producto sea P002. Estos dos ejemplos son de consultas que me devuelven a lo mucho un solo registro. Pero puedo hacer consultas también que me devuelvan varios registros. Por ejemplo, que tengo la selección del código del cliente, razón social del cliente, dirección del cliente, desde la tabla cliente, donde el código del distrito sea D02. ¿Correcto? Y aquí me puede devolver varios registros, porque pueden ser varios los clientes que están ubicados en ese distrito. ¿Ok? Tengo una pregunta al parecer. Xavier Mendoza, me haces una pregunta, pero no te la entiendo. Me dices, en el caso que sea una consulta parametrizable, ¿a qué te refieres con una consulta parametrizable? O sea, una que tenga parámetros, pero no entiendo el sentido de tu pregunta. Si la puedes formular mejor, por favor. O sea, que será definido. A ver, no entiendo tu pregunta, por favor, Xavi, si me la puedes hacer, me la puedes formular mejor. Ah, claro, sí, te entiendo. Puede ser una consulta que el usuario defina para qué distrito, ¿no? Justamente en la demo vamos a ver ahora justamente eso, ¿no? ¿Correcto?
Justamente en la demo vamos a ver que el usuario va a elegir desde una celda Excel, ¿no? ¿Qué cliente quiere consultar o qué producto quiere consultar? ¿De acuerdo? Otra consulta que me puede dar varios registros como resultado es esta. Selecciona el código del producto, la descripción del producto, el precio del producto, desde la tabla producto, para aquellos productos cuyo precio sea mayor a 120 soles. Ahí pueden haber 3, 4, 10, 15, 80 productos que cumplan con esa condición. ¿Ok? Ahora, los record sets tienen métodos de desplazamiento. Move first para ir al primer registro, move last para el último, move preview para el registro anterior y move next que va al siguiente registro. Los record sets también tienen métodos de apertura y cierre. Para poder justamente hacer la consulta, el record set tiene que abrirse. Se llamará método open del record set. Y una vez que ya la consulta ha sido hecha y ha sido el resultado mostrado al usuario, de repente en celdas de una hoja, el record set se cierra. ¿No? Aquí tenemos el formato, la sintaxis básica del método open, recordset.open, y a continuación, ¿no? Tenemos estos parámetros, ¿no? La cadena SQL, o sea, tu consulta SQL que va a permitirte ejecutar la consulta, la instancia de conexión, el tipo de actualización del record set, el tipo de bloqueo y el tipo de objeto de record set que estás creando, ¿no? Acá está la explicación de cada parámetro. Y a continuación tenemos algunos ejemplos, ¿no? La forma más simple de abrir un record set es simplemente indicarle recordset.open, la cadena SQL, seleccióname el código de descripción de productos ordenado por la descripción del producto y la conexión. Esa es la forma más simple de abrir un record set, ¿no? Un record set solamente de lectura podría ser este. .open, ¿no? rct.open, tu cadena SQL, la conexión de tipo dinámico y solamente de lectura. Al decirle solamente de lectura, quiere decir que los datos en este record set no pueden cambiarse, no pueden ser editados. Es un record set solamente para consultar, para mostrárselo al usuario, ¿no? Y ver el resultado de la consulta. Y en el último ejemplo tengo un record set, ¿no? Que se abre ya no en base a una consulta SQL, sino en base directamente a la tabla, ¿no? Con la conexión de tipo dinámico, de bloqueo optimista, ya no es de tipo read only, sino bloqueo optimista, y aperturándolo ya no en base a una instrucción SQL, sino directamente en base a una tabla. Este último modo de trabajo se utiliza para el caso que tú quieras agregar, modificar o eliminar registros desde una tabla. En este caso del ejemplo, la tabla TV Proveedor. Bien, no queremos caer más en terminología técnica, porque obviamente es una demo, ¿no es cierto? Y lo que quiero ya pasar a hacer para dar por concluida esta pequeña charla es efectivizar ejemplos prácticos. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos nosotros, primeramente les pinto el escenario, ¿no? Tengo en mi disco D una carpeta llamada Data. Dentro de ella tengo mi base de datos Venta 2005. Realmente le he podido poner en cualquier carpeta, ¿no? Pero he decidido ponerle en la unidad D y ponerle un nombre sensato a mi carpeta, ¿no? Data. Le puedo haber puesto de repente BS Group o le puedo haber puesto cualquier nombre. Le he puesto Data, ¿no? Para hacerlo más práctico. Ahora bien, tengo acá una plantilla, ¿no? Tengo una plantilla llamada libro A201
Esta plantillita estamos abriendo, ¿no? Y contiene una primera hoja llamada menú principal y tiene 4 botones que me van a llevar a diferentes opciones de esta demo. ¿De acuerdo? Primeramente, si vamos a la ventana Visual Basic, aquí hacemos la comprobación de que ya el libro está referenciado, mira. ¿No? El libro ya está referenciado a la librería ActiveX Data Objects 2.0. Y por ende, puedo trabajar con estas clases sin ningún problema dentro de mis macros. Bien. Voy a hacer entonces uso primero de la prueba de conexión, ¿no? Voy al botón prueba de conexión, automáticamente me lleva a la hoja prueba BD, donde voy a hacer primero, con uso de esta macro, la prueba a ver si me puedo conectar a la base de datos. Miren cómo al hacer clic en el botón me da el mensaje que ya está abierta la base de datos y al aceptar, obviamente, esta conexión se va a cerrar. Esta pequeña demostración me está dando a entender de que sí puedo conectarme a la base de datos desde mis macros. Esta macro, prueba de conexión, la tenemos aquí. En la hoja prueba BD, acá tengo la macro que me permite conectarme a la base de datos Ventas 2005. ¿No? Acá tengo mi cadena de conexión, como le dije, con mi proveedor y la ubicación de mi base de datos, que como te mencioné está en mi carpeta data de mi unidad D. Esta variable cadena de tipo string la asigno a la propiedad connection string de mi instancia CNX. La instancia CNX de conexión yo la tengo aquí en un módulo, como una instancia de la clase connection, ¿no? Una de las clases que hemos mencionado que forma parte de AO. Entonces, aquí es donde esta instancia le digo con qué proveedor y a dónde se va a conectar, y si el proveedor existe o está instalado en el equipo y la ruta es la correcta, entonces la conexión se va a abrir. Y al abrirse me manda el mensaje que hace un momento vistes. Y una vez que el mensaje se emitió, yo acepto el mensaje y la conexión se va a cerrar. ¿De acuerdo? Ahora bien, el código que tenemos en la macro es un código a prueba de excepciones. ¿Qué cosa quiere decir a prueba de excepciones? ¿Qué pasaría si yo, de repente, por algún motivo particular, me equivoco en la ruta y en vez de C le digo D, en vez de D le digo C? ¿No? Si yo intento conectarme a una base de datos y le proporciono a mi cadena de conexión una ruta inexacta, la aplicación se va a colgar, la aplicación se va a interrumpir de forma abrupta. Para evitar que esto suceda, yo manejo mi rutina de errores con este onErrorGoTo, que lo que va a hacer es llevarme una etiqueta de error llamada errorbd, que es esta. Y aquí le digo lo que tiene que hacer en caso se dé un error. Ya que le digo que me envíe un mensaje, error de conexión con la descripción técnica del problema. Veamos qué pasa si aquí le cambio C, ¿no? Le pongo una C en vez de la D en mi macro. Miren cómo cambia ahora, ya no es el mensaje que abrió conexión, no. Acá es el mensaje error de conexión. Y me dice que la ruta CData Venta 2005 no es una ruta de acceso válida. Asegúrese que la ruta esté escrita correctamente y que está conectado al servidor donde se encuentra el archivo. Pero mi aplicación no se colgó, no colapsó. Simplemente manejó el problema y envió un mensaje. ¿De acuerdo? Así que aquí lo dejo con su unidad correcta, que es D.
La segunda consulta que vamos a hacer aquí es una consulta donde nosotros vamos a consultar a un cliente por su código. Por ejemplo, aquí voy a hacer el código C009. Yo quiero saber quién es este cliente C009. Al hacer clic en el botón consultar, ¿no?, me dice que este cliente es Prominent. Si ingreso el cliente C003, me dice que este cliente es Servienza. ¿De acuerdo? Bien. Hasta el momento me está solamente devolviendo el código y razón social. La macro que hace esto la tenemos acá. Esta es la macro que hace el trabajo. Defino nuevamente mi cadena de conexión, le asigno esta cadena a la propiedad connection string, abro mi conexión y empiezo a trabajar mi consulta. Tengo una variable de tipo string, es llamada BSQL, donde voy a plasmar mi consulta, y tengo mi record set que va a canalizar el resultado de la consulta. Aquí en la variable BSQL creo la consulta usando el lenguaje SQL. Seleccióname la razón social del cliente, donde el código del cliente es igual a el código de cliente que está en la celda B9. O sea, lo que yo he escrito como código de cliente, lo que me preguntaba, creo, el amigo Xavi hace un momento. Ya con mi consulta SQL creada en esta variable, abro mi record set de la manera básica. Vale decir, solamente le digo qué consulta SQL voy a efectuar y con qué conexión. Entonces, si el record set me da como alerta EOF, acá hago una condicional. Si el record set me da como alerta EOF, EOF significa End of File, fin de archivo. Si esta es la condición del record set, luego de abrirse, quiere decir que el record set está vacío, que no tiene ningún registro. Por lo tanto, quiere decir que el código que es en B9 no existe. Y mando los mensajes correspondientes y limpio la celda B10. Esto, por ejemplo, ¿no? Acá te pinté Servienza. ¿Qué pasaría si pongo ahora el cliente C0XX, que no existe ese cliente? Al consultarlo, me dice, cliente no existe, y limpia la celda B10. Ahí está. Caso contrario, muéstrame del record set la columna 0. ¿Qué pasa? Los record sets, por cada columna que tú selecciones, él indiza esas columnas. Acá solo hay una columna, la columna 0. ¿Correcto? Si yo, por ejemplo, también quisiera mostrar la dirección, puedo agregarla aquí. Puedo agregarle aquí el campo dirección del cliente. Ya son dos columnas, la columna 0 y la columna 1. Si el cliente no existe, además de limpiar la celda B10, también debería limpiar la celda B11. Pero si el cliente existe, además de pintar su razón social, columna 0, en la celda B10, también debería mostrar su dirección en la columna, o en la celda, perdón, B11. Y pintaría la columna 1 en el record set. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa con estos cambios? Consulto al cliente C005. Ajá. Como pueden ver, su razón social y su dirección. Otro cliente, C007. Consulto, razón social y dirección. Si consulto un cliente que no existe, C0AA, que no existe, cliente no existe y me limpia las dos celdas. Acá te piden el teléfono. Si me piden el teléfono, no hay problema. Agrego en mi consulta, coma, el campo telcli, en minúscula mejor para tener todo más presentable, perdón.
Y aquí, obviamente, si el cliente no existe, tendría que limpiar la celda B12. Pero si el cliente existe, o hay algún registro en el record set, ya debo pintar en la celda B12 la columna 2 del record set. Columna 0, razón social, columna 1, dirección, columna 2, el teléfono. A ver, hagamos la consulta ahora. Cliente C002, ahí están sus 3 datos. Razón social, dirección y teléfono. Cliente C004, ¿quién es? Razón social, dirección, teléfono. Cliente C0TT, que no existe, no existe y se borran las tres celdas. ¿Ok? Pero bien, es parte de esta demo que queríamos compartir con ustedes. Como pueden ver, podemos hacer varias cosas interesantes con las bases de datos, ¿no? Y obviamente ya eso es un tema de desarrollo más detallado dentro del módulo 3, ¿no? La intención de este pequeño seminario era cómo poder interactuar desde macros, ¿no? Con consultas hechas en SQL o usando SQL como instrumento para hacer consultas y plasmar los resultados en las hojas de trabajo Excel. ¿Ok? Bien. Muy bien, a mí no me queda nada más por agregar y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.